Entonces, en la clase de hoy vamos a ver este nuevo concepto de lo que es el torque y el equilibrio estático. Antes de comenzar, recuerden que este día viernes tienen un control en el cual se evalúa lo que eran las clases anteriores, que era el momento lineal, el repaso que hicimos el día lunes, más todo el contenido de la semana pasada, para que le puedan hacer una vista a los videos y para abordar cualquier tipo de duda. También les recuerdo que las notas están subidas en el aula para que puedan verlas del primer certamen y cualquier duda pueden mandar un correo preguntando las notas de por qué tienen, si es que encuentran algún tipo de error. También les recuerdo que la próxima semana no hay clases, ya que es la semana libre por parte de la universidad, una semana de descanso mental para que puedan descansar. Entonces les recomiendo que antes del fin de semana o incluyendo hasta el domingo, tratan de organizarse todo lo posible para que aprovechen esa semana y es bueno de repente tener un descanso. Recordando que después de la vuelta viene diciembre y ese mes va a ser el más conflictivo ya que no es el único ramo que tienen y es el que más feriados hay dentro del mes y también el que tiene más evaluaciones. Entonces está el más comprimido. Entonces es bueno que antes del día domingo hagan un repaso general, se organicen un poco con las materias, pasen el limpio y después puedan descansar lo que viene. Descansar también sirve antes de continuar, porque si no uno hace las cosas linealmente y no se da cuenta de que tiene que parar. Ejemplo con la unidad, cuando nosotros pasamos de la unidad 1 a la unidad 2, yo trato de explicar bien, definir cuáles son las diferencias para que la entiendan. Entonces ustedes también tienen que definir esa diferencia de cuándo pasar de una transición a otra y es bueno de repente tomarse unos días de descanso. Entonces, ¿qué es el torque? Hasta ahora lo que hemos visto es que tenemos este objeto, el famoso cubo, el cual hemos visto ya cómo se mueve, por qué se mueve, por medio de la fuerza y la información que tiene dentro de este, que es la energía. También habíamos calculado de que si yo le aplicaba una fuerza a este objeto, generaba que este objeto se moviera y recorría una cierta distancia, que era el desplazamiento. Por lo cual yo podía calcular este concepto que era el trabajo, la fuerza por desplazamiento. Y habíamos hablado también de que esta fuerza no necesariamente iba en la misma dirección, sino que podría estar descompuesta en otra dimensión. El control, lo que yo entiendo es que entra hasta momentum, así dice, entra hasta momentum. No sé si entra solamente eso, porque la palabra hasta incluye lo que viene anteriormente. Hagan un repaso general solamente de la unidad 2, incluyendo hasta momentum, tampoco son tantas clases, ¿ya? Igual les sirve repasar para que así aprovechen el tiempo y no estudien tanto después para el certamen. Entonces, esta fuerza generaba un trabajo, pero la diferencia con el caso anterior es que esta fuerza no va en la misma dirección y había que descomponerla. Y se acuerdan que ahí aparecía esta definición del trabajo, que era simplemente la magnitud, podríamos decirlo, que era la magnitud de F por la de la distancia coseno de teta. Era por el producto punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora estamos viendo este objeto no como un punto. No estamos en la primera unidad donde cuál era un punto, hacíamos el diagrama del cuerpo libre y calculábamos las fuerzas. Ahora también lo estamos preocupando un poco de la forma que tenía este objeto, que ocupaba un cierto espacio, con el concepto de energía y de las interacciones que había. ¿Qué es lo que pasa? Que este objeto entonces, yo al aplicarle la fuerza, lo más probable es que además de lograr que este objeto se mueva, este objeto se va a rotar o se va a inclinar. Por ejemplo, yo tengo un objeto en la mesa y basta con que le aplique fuerza en un cierto lado, además de desplazarse, puede ser que la forma que tiene el objeto genere que también rote. Y eso es lo nuevo que vamos a ver, que qué pasa cuando el objeto no es un punto, sino que tiene una forma apreciada. ¿Qué significa que tenga una forma? Que la fuerza no va a dar lo mismo que la aplique por acá, o que la aplique por acá, o que la aplique por acá. Porque además de poder mover el objeto, también va a generar esta rotación. Esa rotación
por medio de una fuerza es lo que se entiende como torque. Torque es simplemente la tendencia de una fuerza a hacer que un cuerpo rote. En este curso a los cuerpos los llamamos cuerpos rígidos. ¿Por qué le llamamos cuerpos rígidos? Porque esa fuerza que aplicamos no va a ser suficiente o el cuerpo no se va a permitir deformarse. El cuerpo, uno puede aplicar tanta fuerza a una plasticina, imagínense una bolita de plasticina, y yo le aplico una fuerza, lo más probable es que antes de mover la bolita se vaya a deformar. Entonces nosotros no queremos estudiar la deformación, eso es para un curso más avanzado, ¿ya? Sobre fluido, dinámica de fluido, cosas por el estilo. Pero nosotros lo que nos interesa es que este objeto solamente cómo se interpreta el movimiento. Entonces lo que no queremos es que este objeto se deforme. Y por eso lo vamos a llamar un cuerpo rígido, se mantiene rígido. Independiente de la fuerza que le apliquemos, que sea una fuerza muy fuerte, muy grande, capaz de destruir el objeto, no lo va a destruir. Entonces, además de desplazarlo, lo que va a generar es que dependiendo de dónde lo apliquemos, puede generar una rotación. Entonces, no da lo mismo si lo aplicamos por acá, o por acá, o por acá, o por acá, o por acá del objeto. Entonces uno se está dando cuenta que el objeto tiene una cierta forma y va a haber un punto muy especial que es el centro de gravedad o el centro de masa o el centro de masa, eso. O en matemática también lo habían visto con la figura, calcular el centro de gravedad de una forma, en mate 1. Entonces, esto es el torque simplemente, es aplicar una fuerza y además de entender que se está desplazando y genera un trabajo, genera una rotación y a este fenómeno le llamamos torque. Entonces, el torque necesita, al torque le vamos a poner una T minúscula, así, y con como esta vueltita, como esa parte superior de la T como ondulada. ¿Por qué? Porque la T mayúscula ya está como tensión. Entonces, siempre que vemos una T mayúscula en este curso, entendemos que es una tensión de una cuerda. Podría ser esta T también. Antiguamente se usaba esta para el torque. En los libros, cuando antes no se imprimían, sino que todas las copias se escribían a máquina de escribir. Pero hoy en día también se ocupa esta T para representar el torque. Y el torque lo que va a necesitar va a ser una fuerza y aplicada, voy a poner un círculo mejor, no un mundo, una fuerza que tenemos que aplicar y una cierta distancia, un cierto punto, donde va a estar ubicado, donde vamos a aplicar. Pero la relación no va a ser el punto. ¿Por qué? Y eso es lo que tenemos que ver ahora. Este cuerpo que ven ahí, ese dibujito, se le va a aplicar una fuerza. El cuerpo es todo esto, esta es la barra. Es una barra y nosotros le vamos a aplicar una fuerza, F, que en este caso es la parte roja. Esta fuerza, entonces tenemos que entender que además de desplazar el objeto, lo va a girar. Para no dificultar las cosas, como son las primeras clases, nosotros vamos a considerar simplemente que el objeto no se mueve y solamente nos vamos a preocupar o a estudiar esta parte de la rotación. Para que un objeto no se mueva, tenemos que fijarlo al suelo con un clavo, con un pivote, que se entiende. Ese punto, si se dan cuenta en el dibujo, está representado con ese triangulito y ese círculo. Ese punto permite que gire, es como una bisagra. Esto representa una bisagra en todos los cálculos que vean desde aquí en adelante. Siempre que vean un triangulito con un círculo, es el punto de giro. Es el punto que permite que gire, pero que no se mueva. El objeto nunca se va a poder mover de ahí, porque está anclado con un clavo. Pero sí permite que, no lo puedo girar acá, pero permite que gire solamente desde ese punto de vista. Es como una puerta. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no podríamos hacerlo inmediatamente, girar y mover. Se puede, pero mejor partimos con lo más fácil. Moverlo ya lo hicimos con el trabajo, pero ahora tenemos que girarlo para ver qué es ese torque. Entonces, como esta fuerza solamente va a generar que se mueva,
necesito una relación entre la fuerza que aplico en un vector, además de su valor hacia qué dirección la aplico, y la distancia en donde yo aplico la fuerza, porque no me va a dar lo mismo que la fuerza la aplique por acá, o que la aplique por acá, o que la aplique por acá. Cada uno tiene una cierta relación con el ángulo de giro. Y fíjense que esto es sumamente importante. Siempre que yo quiera calcular el torque, tengo que centrarme en mi sistema de referencia. Tengo que decir cuál va a ser mi cero. Preferentemente, el cero siempre va a ser el pivote, el punto fijo, el que no se mueve, solamente rota. Porque todos los demás puntos se van desplazando y generan este movimiento. Pero este puntito, como está anclado, solamente puede girar en sí mismo. Entonces, tenemos que encontrar esa relación entre la fuerza y la distancia a la cual yo aplico desde el punto de giro. Y ahí está la ecuación. Esta es la ecuación de torque. Y esta es la que tenemos que entender. Fíjense que tiene una analogía con el desplazamiento. Cuando nosotros teníamos el trabajo que generaba este desplazamiento, lo que teníamos era la distancia producto punto de la fuerza, o la fuerza producto punto de la distancia. Teníamos esa relación. Pero ahora no es un producto punto y es un producto cruz. ¿Por qué un producto cruz? Y aquí hay que entenderlo muy bien. Y que uno va a entender por qué tiene que ser el producto cruz. Entonces, déjenme buscar la diapositiva porque voy a cambiar de pantalla. Y ya. Entonces, ¿dónde está? Déjenme buscar algo. La cámara. Entonces ahí están viendo la cámara, ¿sí o no? Voy a verificar. Sí, hay un efecto. Y volvemos a la guía. Ahí. Entonces, fíjense, esta es la parte que estábamos viendo. Tenemos el objeto y la fuerza. El producto cruz, como en una de las clases de vectores, yo les dije, o pueden revisar uno de los videos también en otros cursos de matemática hablo, que el producto cruz siempre se hace con la mano derecha. Con la mano derecha. ¿Y por qué con la regla de la mano derecha? Es porque matemáticamente así se formuló. El mayor de la cantidad del humano ocupa la mano derecha y se tiene que ocupar. Yo soy zurdo, pero aún así tengo que ocupar la mano derecha. ¿Cómo funciona el producto cruz? Uno, lo que tiene que generar, ahí está el problema, es poner sus 4 dedos o su palma en la misma dirección del R. Ese R, que es la distancia que va desde el pivote hasta el punto donde yo aplico la fuerza, es donde yo tengo que originar mi mano. Donde este punto es el comienzo de mi mano y mis dedos van en esa dirección. Y los dedos, estos 4 dedos, los tengo que orientar en la dirección hacia donde la fuerza me los va a aplicar. Por eso, si yo aplico una fuerza, lo que va a originar es que mis dedos se giren en esa dirección. Genera el torque. Entonces, como aplico ese torque, el dedo gordo me indica hacia dónde va el torque. Es una representación vectorial en una tercera dimensión. Nosotros no podemos ver hacia dónde va el torque, porque está fuera del plano. Pero esta representación del R cruz F, lo que me está diciendo es que si yo tengo un objeto, que ahora es mi mano, y le aplico una fuerza, lo que va a originar es que se gire. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Un torque. Y si yo quiero saber hacia dónde va ese valor, porque es un vector, en la dirección del dedo gordo, del pulgar, hacia afuera. Si fuese al revés, giraría hacia el otro lado y el dedo iría hacia adentro. ¿Ya? Esa es la representación que tiene el torque.
Entonces, por eso la regla de la mano derecha es sumamente importante. Otro de los ejemplos que podríamos ver para entender esto de la regla de la mano derecha y el producto cruz es que si nosotros tenemos algo que podemos enroscar, ejemplo, este frasco. Ese frasco funciona con la regla, y todas las tapas de todas las botellas funcionan con la regla de la mano derecha. Si yo quiero sacar la tapa, quiero que vaya hacia arriba. No quiero que vaya hacia adentro, sino que vaya hacia arriba. Entonces yo quiero que vaya en la dirección de arriba con mi pulgar. ¿Y hacia dónde tengo que girar? Hacia allá. Entonces si yo, voy a ponerlo ahí, giro en la dirección que me dice el torque, se abre. Y si ahora yo quiero que esa tapa se ingrese, que quede hacia adentro, tengo que apuntar hacia adentro y girar hacia el otro lado. Entonces, si yo giro hacia el otro lado, lo cierro. Y hacia el otro lado, lo abro. Esa es una regla universal que es con todos los productos. Todos los que tenga una rosca, los tornillos, las tapas, ¿cómo se llama esto? Las ampolletas. Todo lo que tenga que girar para que se pueda desplazar o hacia arriba o hacia abajo funciona con la regla de la mano derecha. Puede ser, uno nunca sabe, uno puede ver de repente cosas por AliExpress o cosas por el estilo que vengan con la regla mala, que no funciona la regla de la mano derecha, y nuestro cerebro dice que algo está fallando, que no puede ser, y parece raro. Pues en el universo hay de todo, pero no está cumpliendo esta ley del torque y de la regla de la mano derecha. Eso se aplica también en las puertas. En las puertas, cuando uno ve una puerta, dependiendo dónde está la manilla, si está en el sector de acá o la derecha o la izquierda, puede saber hacia dónde se abre la puerta. Si se abre hacia adentro o se abre hacia afuera. Y cuando alguien pone mal una puerta en una casa, el cerebro inmediatamente se da cuenta de que algo está mal. Y es porque no cumple la regla de la mano derecha. Eso muchas veces, eso es lo más normal, eso lo he visto en todos lados. Cuando uno entra a un edificio y la puerta está mal puesta, el cerebro dice, hay algo raro, tú no sabes lo que es, pero lo que pasa es que cuando pusieron esa puerta, la manilla no corresponde hacia dónde se abre la puerta. No funciona. ¿Ya? Entonces ahí uno se da cuenta que la puerta puede estar mal puesta. Y ahí también el concepto de torque. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces vamos bien. Para generar este torque, para calcular este torque, entonces necesitamos obtener la distancia R, que esta distancia es la representación desde nuestro punto de anclaje hasta el punto donde aplicamos la fuerza. Esto es R, esta es la magnitud de R, tiene un valor, pero el R es el vector que va desde este punto hacia donde nosotros aplicamos. Es el vector R. Y tenemos que aplicarle el producto cruz con el vector F. La definición, por si acaso, de la magnitud, si uno hace esta definición del producto cruz, es simplemente la magnitud de R por la magnitud de F, pero en vez del coseno que habíamos visto anteriormente, es un seno. Entonces voy a dibujar, para que se entienda en cierta medida. Tenemos entonces esta barra, en 3 dimensiones la estoy dibujando ahora. Ahí está su pivote, que no permite que gire. Y vamos a aplicar una fuerza F en ese punto. Ahí. Entonces esa fuerza lo que va a originar que esta barra solamente gire. Que después de un tiempo se encuentre por acá la barra. Solamente eso va a generar la fuerza.
el torque va a ser R, que es el vector azul, que va desde el punto de giro hacia donde yo aplico la fuerza, cruz F. Entonces este es el F, este es el R, el vector R, y el torque, que lo voy a poner verde, va a ser el cruz R, producto cruz F. ¿Y en qué dirección va a ir el torque? El torque va a ir perpendicular a los dos. Por si acaso siempre se dibuja idealmente en el punto de anclaje, el pivote, el punto que solamente gira. Y va en la otra dimensión que no va ninguno de los dos. El R y el F generan un plano. Miren, si yo copio el R, si yo copio este R, imaginemos que es el mismo, y desplazo el F, y lo pongo acá porque ya sabemos que los vectores los podemos mover para que estén situados en el mismo punto, el R cruz F lo que van a generar es un plano. Generan un plano. Vamos a pensar que este es el plano. Matemáticamente generan un plano. Son dos vectores que aunque estén con coordenadas distintas en 3 dimensiones, generan un plano. Basta con que ustedes, si no me creen, tienen que pensar lo siguiente. Si yo tengo este vector, esto es un vector porque es fijo y se puede mover en cualquier dirección, y yo voy a buscar otro vector, tengo otro vector, independientemente de cómo estén alineados estos dos vectores, siempre van a generar un plano. Y voy a usar ahora el plano. Entonces, déjenme ir. Entonces, ahí, independiente de cómo estén los vectores, siempre va a haber un plano. El torque es perpendicular a ese plano. Es como el vector el que habíamos dicho anteriormente, que era el perpendicular, que era el normal, pero de este plano. Entonces el torque sale de ese plano. Es perpendicular a F y es perpendicular a R. Y ese es el torque, la dirección, porque es un vector, tenemos que saber hacia dónde se va. Y el valor, cuánto mide esto, se calcula con la ecuación la magnitud de R, la magnitud de F, seno del ángulo. ¿Y qué ángulo es? El ángulo que se forma entre los dos. El ángulo que se forma entre R y F. Ese es el valor. Es un vector, tiene un valor, una magnitud, pero al mismo tiempo tiene una dirección. Y siempre va a ser perpendicular a esos dos vectores. Por eso en el dibujo de esta barra, el vector no lo podemos dibujar porque está fuera del plano, está fuera de la hoja. Nosotros para dibujar un vector que está fuera de la hoja, tenemos que imaginar que este vector es así como una flecha. Y para imaginar que una flecha le voy a poner las plumas que tiene una flecha antigua. Ahí. Si yo quiero representar la parte frontal de la flecha, es como mirarla desde esta parte de frente, lo que yo voy a ver va a ser la punta y el círculo de la cabeza, porque está en 3 dimensiones este círculo. Esta es la representación de frente de un vector. Esto que está acá, esto, en azul. Esa es la representación del vector que viene hacia mí. Y si ahora yo quiero ver desde la parte trasera del vector, yo lo que vería, primero serían las plumas, y después vería ese círculo de la cabeza. Y esta es la representación vista desde atrás de un vector. Esta representación se ocupa, y lo van a ocupar mucho en otros cursos, que es la representación fuera de un plano, de un vector. Porque no lo puedo dibujar porque está fuera del plano.
está fuera de la proyección. Entonces solamente puedo dibujar o de frente o de atrás. En este caso, como yo voy de R, y este R se va a mover con la regla de la mano derecha, lo que va a generar es que el torque, el pulgar, vaya hacia ustedes, hacia su rostro. Entonces, esa es la representación del torque en ese punto. Y es ahí hacia donde apunta. ¿Ya? Entonces aquí hace ese resumen de lo que es el torque. El torque, entonces tengo este objeto que tenemos que entender que vamos a tener un vector R que se origina, siempre va a haber un punto de pivote, necesitamos un punto pivote que solamente funcione como bisagra y tenemos que tener una fuerza porque si no tenemos una fuerza no se genera el giro. Entonces este R cruz F se calcula desde el R y este R lo hacemos girar hasta llegar a la dirección F con nuestra mano derecha. Y el pulgar va a apuntar hacia dónde va el torque. En este caso, fíjense que es lo que habíamos dicho. Va hacia afuera de nosotros, va hacia nosotros, visto la hoja. Y ahí va el torque. ¿Qué pasaría si ahora la fuerza va en contra? Fíjense ahora que es la misma fuerza, pero va en sentido contrario. Recuerden que siempre es el R el que me tengo que fijar. Es este R y ese R el que va a girar ahora. Entonces mis 4 dedos de mi mano derecha las tengo que girar en esa dirección. Por eso tienen que torcer su mano ahora. Y si llegan a torcer su mano ahí bien, sin romperla, van a llegar que el dedo pulgar va hacia adentro. Entonces, como va hacia adentro, es la representación visto desde atrás del vector. Que sea una X, yo la dibujé así por si acaso, da igual. ¿Se entiende la idea? Pero llegamos ahora a una parte de la conclusión del torque. Entonces, para calcular el torque, necesito un vector R y un vector F. ¿Sí o no? Y hay dos formas de calcular, de igual manera cuando calculamos el producto punto, como la definición del producto punto, también hay dos formas de calcular el torque. Uno va a ser, si yo conozco las magnitudes y el ángulo, que es lo que vamos a ver hoy día, si yo conozco cuánto vale como tamaño R, como tamaño F, y conozco el ángulo entre los dos, puedo conocer la magnitud del torque. Pero matemáticamente también lo puedo calcular como descomposición de vectores. Son dos formas posibles de calcular el producto cruz. ¿Ya? La otra forma es cómo calcular el producto cruz entre dos vectores, sabiendo que cada uno de estos vectores tiene una componente que ya habíamos dicho. Y JK, le puse Z. Y también el vector B también se escribe como componente. Z. Estos dos vectores tienen representación en los tres. Puede ser, hasta ahora lo que hemos visto es que el vector A, que sería como el R, imaginemos en el orden, solamente está en el plano XY. Entonces esta parte no existe, es cero. Y también vimos que el vector F también tiene componentes, puede ser en un plano. Pero en la vida real uno puede considerar matemáticamente que está en 3 dimensiones. En este curso no lo vamos a ver por si acaso así. Puede ser que más adelante, pero hasta ahora no. Ver estos vectores solamente los vamos a ver en un plano,
En los problemas que vemos en la vida diaria los vamos a ver como un plano. Entonces, solamente a uno de los vectores, siempre la distancia, lo más probable es que este R, si este fuese R, solamente va a estar en la dirección X. O va a estar así, o que acá va a estar el pivote, o el pivote va a estar acá, o el pivote va a estar acá. Pero el R va a estar solamente en el eje X. Puede ser que el pivote está acá, así, como colgando del techo, y sería ahora la componente Y, ya no sería la componente X. O la barra está en diagonal, que es más avanzado. Si estuviera en diagonal, sería una combinación tanto para el eje X como el eje Y. Mientras que la fuerza la podemos considerar como en el mismo orden, el vector B, puede estar o en el eje X o en el eje Y o combinación de los dos. Pero también matemáticamente puede estar en el Z, pero vamos a partir con ejemplos muy sencillos, por eso solamente en un plano. Y nosotros podríamos calcular ese producto cruz. Eso lo vamos a ver la próxima semana, por si acaso, a la vuelta de la semana libre, pero les dejo como tarea que averigüen esto. ¿Cómo calcular el producto cruz de dos vectores? ¿Ya? Y esa es la pregunta que está ahí. ¿Cómo calcular ese producto cruz? Porque fíjense, el R me lo dan como componente. 4 en I menos 3 en J. Y el F también me lo dan en componente. Y fíjense acá, el F fueron un poco más avanzados y te lo pusieron en 3 dimensiones. Si yo lo quisiera dibujar, lo voy a dibujar para que se hagan una idea. Tengo la componente X, tengo la componente Y, esta es una X fea, y esta es la componente Z. El R, que lo voy a dibujar en azul porque el R está 4 valores en X y menos 3 valores en Y. Entonces está como por acá. Está en ese plano. Ese es R. Y el F no cuesta nada dibujarlo. Es menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 1, 2, 3. Y menos 2 hacia abajo. Entonces imaginemos que esta es la proyección del punto XY y hacia abajo 2 puntos. Ahí está el F. Entonces tengo el R, tengo el F. Fíjense ahí lo que hice fue considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, porque es menos 6 en I. 1, 2, 3 en J. Y hice la proyección en el plano, nada más. Generé ese plano. Pero me falta la Z. Entonces bajo 2 espacios del plano para yo poder visualizar ese vector en 3 dimensiones. Entonces ahí está el vector R, el F. Ahí está el F, está el R y tengo que calcular el producto cruz. Fíjense que no puedo calcular el ángulo porque en 3 dimensiones es sumamente complicado, ya lo vimos con trabajo. No se puede calcular ese ángulo. Entonces, ¿cómo puedo calcular la magnitud? La magnitud la puedo calcular por Pitágoras, por componente. Se puede calcular. Tendría que calcular este término al cuadrado más este término al cuadrado en raíz. Y obtendría la magnitud. Y para el caso de F sería este término al cuadrado más este término al cuadrado más este término al cuadrado en raíz. Y obtendría la magnitud de F. Puedo tener las magnitudes, pero lo que me costaría mucho sería calcular el ángulo. Entonces, esta idea de la magnitud de R por la magnitud de F por seno del ángulo se me es imposible porque me costaría mucho calcular el ángulo entre dos vectores que están en 3 dimensiones. Entonces, lo que puedo aplicar es la definición matemática del producto cruz. No calcular la magnitud, sino que calcular el vector. Y para eso tengo que saber la definición R cruz F. Esta tarea. La próxima clase igual lo voy a hablar, por si acaso, cómo calcular ese, pero es bueno que ustedes también aprecien un poco cómo calcular ese vector.
Ese lo vamos a dejar para la próxima clase, pero vamos a hacer otros que son sencillos, de la otra forma, que simplemente tengo que saber los ángulos y saber los valores de la magnitud. ¿Cómo saber si ese ejercicio se tiene que hacer de esa forma? Porque me dan ángulos. Entonces recuerden, igual que en torque, se acuerdan que cuando te daban los ángulos y te dan las magnitudes, que acá están las magnitudes, magnitud, te están diciendo que lo tienes que hacer como magnitud de R, magnitud de F por el ángulo, por seno del ángulo. Y si no te dan ángulo, como el ejemplo anterior, y solamente te dan las componentes, tienes que hacerlo en la forma de componente. ¿Ya? Entonces, en este problema, que vemos acá en la barrita, nos dicen que tenemos una persona que aplica fuerza. Una persona quiere aplicar fuerza en 3 puntos distintos. Es como que la persona primero aplicara fuerza acá, después se aburrió, aplica fuerza acá, después se aburre y aplica fuerza acá. ¿Ya? A una puerta. Es como que miramos la puerta desde arriba, es como que estuviéramos en el techo y vemos como una persona, así una persona, con sus brazos empuja la puerta. En 3 puntos distintos. Nuestro sentido común, y fíjense en algo, nos dice que qué va a pasar con este F1. Este F1, aunque aplique toda la fuerza que él quiera, toda la fuerza de F1, no va a lograr que la puerta gire, porque la está aplicando como hacia adentro. Pero el objeto está anclado, entonces no lo va a poder mover, pero tampoco lo va a girar. Pero ahora lo podemos calcular, pero nuestro sentido común dice que ese F1 no lo va a poder mover. ¿Por qué? Y aquí nos dicen que la fuerza en los 3 casos, F1, F2 y F3, es la misma fuerza, es la misma persona. Pero en 3 puntos distintos. En F1, nosotros podemos calcular el R. Recuerden, el R es desde el punto de giro hasta el punto que se aplica la fuerza. Y podemos calcular la magnitud de R. ¿Cuánto mide la puerta? 0,8. Entonces es 0,8 metros. La magnitud de R, que es el largo de la puerta. También conocemos la magnitud de F, que son 50 newtons. Nos dicen ahí, la magnitud son 50 newtons. Estamos con las magnitudes, no con la descomposición y la dirección, solamente la magnitud. Entonces, el torque, la magnitud del torque, el valor, no la dirección, va a ser R, que es 0,8, por F, por la magnitud de F, que es 50, por seno del ángulo. El R va desde acá hasta acá. Y el F va desde aquí hasta allá. Entonces, si yo lo dibujo bien, en el mismo punto, el R va a ser así y el F va a ser así. Y se va a formar un ángulo de 180. Y seno de 180 es 0. Por si acaso, no es, ahí el Ignacio dice seno de 0, no es 0. El ángulo entre los dos no es 0, es 180. Porque voy desde R y voy hasta F. Recorro 180 grados. Aunque nosotros veamos que en ese punto tienen como ángulo 0 inclinación, realmente no es 0. Porque si fuese 0 tendrían que ir en la misma dirección. El R y el F tienen que ir en la misma dirección. Una idea, pero profe, ¿cómo hago que vayan en la misma dirección el mismo problema? Que la persona, en vez de empujar, está tirando la puerta. Que no es lo mismo. Es lo mismo porque el mismo fenómeno no va a girar la puerta, pero tirar y empujar no es lo mismo. Mucha gente no entiende el concepto de tirar y empujar, y cuando abre una puerta no la tira, sino que la empuja, y no la empuja, sino que la tira. Y se encuentra que la puerta no se abre.
Uno tiene que entender ese concepto muy bien de empujar y tirar. Empujar es que va hacia el objeto. Cuando yo empujo una puerta, aplico fuerza hacia la puerta. Y tirar es que va en contra del objeto, hacia mí. Y esa diferencia genera el ángulo sea 0 o 180. El resultado va a ser el mismo. La puerta no se va a desplazar en este ejemplo. Pero no es lo mismo físicamente. Son cosas distintas. El resultado es el mismo, el número matemático, pero el concepto es distinto. Entonces, el torque es 0. El objeto no gira. Podríamos hacer exactamente lo mismo. No sé para qué borré el R. El R es el mismo. Ahí. La magnitud de R. Y ahora vamos a hacer el siguiente caso. Y por eso mejor no decir eso. Porque ahora vamos a hacer el caso 2 y ya va a ser el caso 3, pero vamos a hacer el caso 2. El F2. El F2 está acá. Y se aplica acá. Y uno dice, ¿dónde está ese punto? Vamos a considerar que en este dibujo no lo dice. Miren, fíjense que no lo dice. Pero lo vamos a considerar que es el punto medio, que es la mitad de la puerta. Entonces el R ya no es 0,8. Porque el R es desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza, que es la mitad, 0,4. El F, la magnitud es igual, 50. Si yo dibujo los vectores, tengo el vector R. Miren, fíjense que lo voy a dibujar acá y me lo voy a llevar. Porque después dicen que hago trampa. Ahí está el R, el vector R. Entonces lo voy a copiar y me lo voy a llevar. Igual, quedó así, con la misma inclinación. Ahí me faltó la cabecita. Y el vector R, que ya lo tengo también. El F, que está acá, el rojo. Y ahí está. Y recuerden que voy desde R hasta F. Este es el ángulo. El ángulo más corto. Uno diría, pero profe, ¿puede ser el de acá? No, es el ángulo más corto que hay entre el R, F. No desde F hasta R, desde R hasta F. Este es el ángulo. El ángulo da lo mismo, por si acaso, pero el sentido no, del torque no va a dar lo mismo. Pero el ángulo es el mismo. Da lo mismo si voy de R a F o F a R. El ángulo de inclinación es la misma, pero la orientación del torque no va a ser la misma, por la regla de la mano derecha. Entonces, tengo que calcular ese ángulo. Vamos a considerar que el dibujo, estos 120, se refiere a esto. Entonces, como se refiere a esto, tengo que calcular cuánto es el otro ángulo. No va a ser 120, porque este ángulo, recuerden que aquí voy a dibujarlo con otro color, genero un plano y la suma me tiene que dar 180, entonces 60. Ahí tengo un ángulo de 60 por si acaso. Ahí uno podría jugar y igual les va a dar el 120. Les va a dar el 120 de igual manera. Entonces ahí está el 120. Y tendría entonces que el torque, los mismos colores voy a usar, que la magnitud del torque, porque la dirección yo sé que va de R cruz F, va a ir hacia afuera del plano, sé que va perfectamente hacia allá, pero la magnitud va a ser la magnitud de R, que es 0,4 porque está a la mitad, la fuerza que es 50 y el seno de 120. Y ahí puedo calcular la magnitud de R. Y podría ser exactamente lo mismo con F3. Calcular ahora para F3 lo mismo. Es decir, desearía conocer este ángulo que es 135, la magnitud de F que siempre es 50 y el R que es 0,8. ¿Alguna duda?
Entonces, fíjense que cuando tenemos el problema con las magnitudes de R y las magnitudes de F y el ángulo es sumamente fácil. Es saber muy bien dónde está R, dónde está F y calcular el ángulo. Lo complicado va a ser, vuelvo a decir, esta parte de acá. Y menos mal que justo coincidió que la próxima semana es libre, porque así realmente tienen tiempo para poder profundizar en esto. No lo dejen, por si acaso esto no lo omitan. Si les digo que lo tienen que estudiar es por algo. Entiendan este concepto del A cruz B. Vayan a Wikipedia y escriban producto cruz y te explica un sinfín de cómo calcular ese producto cruz. O también, yo recuerdo que hay unos videos, vean ahí, en los cursos de matemáticas, Mat 021 el semestre pasado, hablé sobre el producto cruz en uno de los videos. Cómo calcular el producto cruz. ¿Ya? Pero después a la vuelta de las vacaciones lo vamos a volver a retomar. Pero me gustaría que también ustedes lo repasaran porque así es más fácil pasarlo. Ahora, para terminar la clase de hoy, fíjense en estos dos niños que están tranquilamente ahí jugando, sin preocupaciones, sin certámenes, y están tan tranquilos que no se dan cuenta que hay muchos principios físicos que hay detrás de esto. Imaginemos que están quietos, que están en equilibrio. Si están en equilibrio, nosotros ya entendíamos lo que era el equilibrio por Newton. Este niño tiene un peso, peso 1, esta niña tiene otro peso, un peso 2. La barra tiene un peso y por interactuar con estos anclajes hay una normal. Entonces, por Newton, fíjense, hay solamente vectores para arriba y vectores para abajo. La suma de fuerzas en I, en el eje Y, me va a dar 0 porque está quieto, el objeto no está moviéndose. Entonces, como está quieto, la suma de fuerzas en I va a ser lo siguiente. La normal es positiva, el peso va hacia abajo, el peso de la niña va hacia abajo y el peso del objeto va hacia, de la barra, de la plancha, va hacia abajo. Y esto me da 0. Y aquí tengo la ecuación de Newton, no hay nada más, no hay ninguna otra fuerza. Pero nos damos cuenta que hay muchas incógnitas. 4, 3. No podríamos resolver este sistema, que es súper sencillo. Dos personas en una barra estando quietos y no somos capaces de calcular sus pesos o cualquier otro problema, si es que no lo tenemos. Nosotros cuando estamos en la unidad 1, cuando estamos viendo fuerza, cuando hacíamos esto, nosotros como curso los profesores les dábamos el peso. Entonces ustedes jugaban y decían, calculo la masa, la G, calculo los pesos y calculo la normal. Pero, ¿qué pasaría? Ahí están los resultados, fíjense. ¿Qué pasaría si a esta niña yo la muevo? Si yo la muevo hacia adentro, un poco la desplazo. Sigue siendo el mismo peso, sigue siendo la misma barra, el mismo niño, pero nuestro sentido común dice que ya no va a estar en equilibrio. Entonces Newton no puede explicar esto. Newton no puede explicar por qué, si yo tengo el mismo objeto y lo desplazo hacia adentro, el objeto ya no va a estar en equilibrio, ya no se cumple esto. Y eso es por el torque, y ahora lo entendemos muy bien porque hay una distancia. Y esa distancia va a cambiar, entonces si cambia el R, el P se mantiene, el torque va a ser distinto. Cada uno de estos puntos, sea el niño, sea la niña, o sea el peso de la barra, genera un torque. Y ahora, además de calcular la suma de fuerzas igual 0, que ya lo sabemos hacer, tenemos que agregar otro equilibrio más, que es el del torque. Si nosotros decimos que el objeto no se gira y no se mueve, además de las fuerzas que dan 0, el torque tiene que dar 0. Eso quiere decir que el torque del niño, su peso por su distancia del punto de giro, fíjense que el punto de giro nuevamente lo pusimos en el pivote, en ese punto que está anclado. Entonces acá hay una distancia de 1, esto es de 1. La magnitud de 1 por P1 y el ángulo que es 90, seno de 90, da 1. Puedo calcular el torque del niño. Después puedo calcular el torque de la niña. Y puedo calcular el torque de la barra.
el torque de la barra va a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque el R vale 0. Fíjense, está justo en el origen. Entonces, el R de la barra, la distancia que hay desde el punto de giro a donde se aplica el giro, es 0, porque es justo ese punto. Igual que la normal. La normal también es 0. Entonces, ¿dónde poner el punto del torque? Me soluciona mucho el problema para poder solucionar este equilibrio. Más adelante, yo les recomiendo que el 0 lo hagan donde estaba el giro, ¿ya? Pero después, más adelante, podemos obtener otro punto. Ese ponerlo, voy a nombrarlo. Como este sistema de coordenadas 0, uno después lo puede mover y va a cambiar las distancias. Ahora el P1 está a 0, el N está de 1 y las ecuaciones se tienen que mantener igual, la suma igual me tiene que dar 0, independiente de mi sistema de referencia. Es sumamente grande ese concepto. Independiente de donde yo lo esté mirando, no puede afectar a que la suma sea 0. Nosotros estamos habituados a usarlo ahí. Y yo les recomiendo que cuando hay un punto de giro practiquen con el punto de giro. Pero también les invito a que prueben qué pasaría, vuelvan a hacer el mismo ejemplo, pero acá sea 0, que acá esté el 0. Eso quiere decir que esto es R1, que el N se encuentra un R1, que el P se encuentra un R1 y el peso de la niña se encuentra un R más grande. Y después hagan exactamente el mismo ejemplo, pero acá. Y después por acá. Y después por acá. Y tienen que llegar a la misma conclusión. Van a ser ecuaciones distintas. Porque el que va a tener menos ecuaciones, el que va a tener menos cálculos, va a ser este. ¿Por qué? Porque estoy eliminando el N. El torque del N porque está en 0. Y el del PV también va a ser el del peso de la barra. Voy a tener solamente 1 y 2 torques. Mientras que acá tengo 3 torques. El torque del N, el torque de la barra y el torque de la niña. Pero el del niño no lo voy a tener. Y acá tampoco. Voy a tener 3 torques. Acá voy a tener 4 torques. Y acá 4 torques. Entonces, fíjense la idea. Imaginemos que ahora tenemos una barra. La barra no tiene masa. Vamos a considerar que su masa es despreciable. Por lo tanto, como no tiene masa, no genera peso. Ese peso de PV es 0. Y nosotros queremos calcular a qué distancia están. A qué distancia está el objeto M y el 2M. Eso quiere decir que la bolita negra está con una masa M, 5 kilos, 10 kilos, y el otro es el doble. Fíjense que el pivote está acá. Entonces, hacia la izquierda llamamos X para saber esa distancia, el valor X. Si la barra mide L y yo le resto X, lo que me sobra es L menos X, para el otro lado, para el lado de la derecha. Por eso tiene ese valor. Yo sé que si para la izquierda es X, para el otro lado me tiene que dar L menos X. Y si yo sumo L menos X, le sumo X, me va a dar el largo total, L, de la barra. Ahora calculemos los torques. El torque, los únicos que va a haber va a ser el de la masa, M. Esa masa, el torque va a ser la fuerza, que es el peso. Voy a escribir acá la ecuación de torque por si acaso, si se olvidaron. Voy a usar la magnitud porque tengo el ángulo. Va a ser R, que en este caso es X, pero lo voy a poner ahí. Va a ser F, que es el peso, y el seno del ángulo, que en este caso el ángulo es 90, que da 1. Por eso, voy a usar otros colores. La magnitud de R es X,
la magnitud de la F es el peso y el seno del ángulo me da 1, por eso no está. Mientras que el otro torque, el del segundo cuerpo... y ahora la pregunta ¿es positivo o es negativo este valor? Fíjense con la regla de la mano derecha. Pongan su mano derecha en el pivote y giren hacia abajo. Sus 4 dedos van a ir hacia abajo porque el peso va hacia abajo. El dedo pulgar les tiene que ir hacia su rostro, fuera de la hoja. Por eso es positivo. Vamos a considerar que antihorario, vamos a considerar que un giro antihorario va a dar positivo. Mientras que el otro peso es un giro horario, va a ser negativo. Por eso el segundo objeto es con menos. Va a ser su peso, su fuerza, la magnitud de la fuerza, que es su peso, 2mg, y la distancia, que es L menos X. Y como están en equilibrio, como están quietos, la suma me tiene que dar 0. Y podemos despejar el M, podemos factorizar el mg, me va a quedar esta ecuación, me va a quedar mg, factor común, x menos 2L menos X igual 0. Y como quiero que sea igual 0, esto no puede ser 0. Porque una masa y una gravedad 9,8, una aceleración de gravedad. Entonces lo único que me queda es que esta ecuación sea 0. Y puedo despejar el valor de X que me da. Y ahora somos capaces de calcular la distancia a la que se encuentra el objeto para que esté en equilibrio. Y si conozco el X, conozco también el L menos X. Entonces ahora, con este concepto nuevo de equilibrio de torque, somos capaces de entender hasta dónde tienen que estar posicionados los objetos para que se mantengan en equilibrio, que Newton no lo podía hacer. Tú con fuerza, con la suma de fuerzas no lo puedes saber, porque nunca se preguntó que si implicaba estar a una cierta distancia. Torque sí. ¿Qué pasaría si ahora la masa tuviera masa, la barra tuviera masa, que no fuese despreciable, sino que la barra tenga una masa de 2m? Lo único que va a originar es que aparezca un nuevo torque, el del objeto, este torque, por el peso de la barra, el 2mg. Y la pregunta sería calcular esta distancia, porque tenemos que entender cuánto vale esa distancia, ese pedacito que hay acá. Fíjense que sabemos el X. Y como la barra, el peso siempre se pone a la mitad, esta es L medios. Si la barra mide L, esto mide L medios. Entonces, si yo sé que vale X menos L medios, me da el resultado. Entonces, fíjense, solamente observando, este cuerpo me genera la fuerza por la distancia por seno de 0, de 90, que es el que vimos recién. Este cuerpo generaba su peso por su distancia, por seno de 90. Y ahora el peso de la barra, que es lo nuevo, va antihorario, positivo. Va a ser su peso por la distancia que dijimos, que va a ser X, este X, pero le tenemos que restar a ese X, le tenemos que restar el L medios. Por eso le restamos el L medios. Para que nos dé como resultado solamente este pedacito del torque. Recuerden que el torque es peso, la fuerza por distancia, por el ángulo, por seno del ángulo. Y nuevamente lo podemos calcular, no varía en nada, solamente aparece un nuevo torque. Por cada fuerza aparece un torque. Y obteniendo el valor de X, somos capaces de obtener las distancias reales. ¿Ya? Entonces ahí explica en cierta medida los cálculos. Recuerden que esta guía está en el aula. No les recomiendo, recuerden que les vuelvo a recordar que descansen unos días, pero también es bueno, o el fin de semana antes de aprovechar la semana, o antes de volver a la semana normal, repasar un poco esto del torque y hacer la tarea que les dije, estudiar el A cruz B, que lo vamos a ver en la próxima clase,
y volver a repasar. Pero ya obtuvimos el valor de X. Entonces yo con ese valor de X puedo obtener los valores respecto a L y puedo calcular todo lo que yo quisiera, que ahí está calculado. Este R, por si acaso, este es la normal, que es la suma de los tres cuerpos hacia arriba. M más 2M más 2M, 5mg, que va hacia arriba. Porque ese también genera un torque, pero ese torque nuevamente va a ser cero, porque está siempre en el punto de giro. Como resumen, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Tenemos que hacer un diagrama, tenemos que preocuparnos de este cuerpo en el cual le aplicamos una fuerza y preocuparnos de dónde va a estar el punto de giro y calcular el R, la magnitud de R, la magnitud de F y el ángulo. Hacer un inventario por el dibujo, cuántas fuerzas hay externas al cuerpo, su peso, una fuerza que aplicamos. Ejemplo, en el caso anterior habían dos casos. Uno que la barra no tenía peso y solamente habían dos cuerpos, por lo tanto habían dos fuerzas. Y el caso que sí tuviera peso y aparecía otra fuerza más que era el peso de la barra. Que el inventario de fuerza. ¿Por qué hay que hacer el inventario de fuerza? Porque yo con el inventario hago el diagrama y puedo saber cuántos torques van a haber para plantear la ecuación de equilibrio en torque y también la de fuerza. Tienen que hacer las dos. La suma de fuerzas igual 0 si está en equilibrio y la suma de torque igual 0. Y con esas dos ecuaciones van a encontrar cualquier problema, cualquier solución. ¿Ya? Y ahí hay unos puntos de recomendaciones. Esta clase la vamos a volver a ver de vuelta de las vacaciones con estos problemas que están acá. ¿Ya? Ahí ya el R no está en una dirección. Hay que descomponerlo. Pero tener esa idea. No necesariamente hay que descomponerlo. Fíjense acá que ahora es como lo mismo que la barra, pero en vez de estar apoyada sobre el suelo está apoyada en una pared. Pero también la misma idea, equilibrio, no es nada nuevo. Objetos, un bate, un objeto deforme, que la distribución de la masa no es, el objeto no es homogéneo, por lo tanto el centro de masa se encuentra no en el centro, sino que desplazado. Y también se puede calcular, aquí el centro de masa no se encuentra en el punto medio, sino que está desplazado porque por acá hay mayor cantidad de masa que por acá. Por eso también es importante volver a repasar eso del centro de masa. ¿Ya? Y problemas varios. Recuerden que la clase es grabada y después ustedes la pueden ver libremente. La clase del día lunes ya está subida, la pueden ver en el aula. También recuerden que si ven esta clase, no, es gratis, se pueden suscribir al canal, igual me ayudan, que mucha gente no se suscribe. Y eso, lo estaríamos viendo entonces a la vuelta de la semana. No se relajen por las notas si les fue muy bien. Nadie en el curso sacó un 100 por si acaso. Sí en otros paralelos. A mí me interesa más el promedio general, que fue bien. Y lo estaríamos viendo entonces a la vuelta. Cualquier problema que tengan, recuerden que está coordinación, el coordinador, el del laboratorio, ayudantía y también yo para resolver cualquier tipo de duda. Lo estaríamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Profe, gracias, que esté muy bien. Chao, profe, gracias, cuídense. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.